nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Estamos contentos. Amén. Dele una sonrisa a la persona de al lado, porque la gente del martes es la gente más alegre, más gozosa de esta iglesia. Amén. La gente llena del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Estamos hablando de David. Diga conmigo, hablando de David. David, ¿hay algún David aquí? ¿Tú eres David? Amén. Amado. Yo vi el domingo, estaba buscando un David, pero había un hermano David, y me di cuenta que es el nombre que tengo más veces en mi lista de contactos. Parece que hay muchos David. Y esto es porque David fue un personaje muy, muy notable, muy, muy especial. Al punto que el Señor habla acerca de David, de alguien que anduvo conforme su corazón. David no fue perfecto, pero David anduvo, sí, conforme el corazón del Señor. Y David quiere decir amado. Amén. Cuando te llaman a ti te están diciendo amado. Amén. Cuando las muchachas te dicen David, no, o sea, el amado de Dios, ese es David. Amén. Y David David es alguien que es como que ilustra nuestras vidas, es una referencia al ser humano. David es el amado de Dios, aunque no era perfecto, aunque no fue perfecto. David es el amado de Dios. Amén. Y eso no cambió. Amén. David fue alguien que, aún fallándole a Dios, encontró la gracia de Dios. El domingo, ¿cuántos vinieron el domingo? Levante la mano. Amén. ¿Quiénes se fueron a pasear? Traer algo al descanso, ¿verdad? Dios los bendiga. Los que están más asoleados, miren. Pero yo hablaba el domingo un poquito para que entendamos nosotros acerca de David, conozcamos un poquito realmente quién es David, porque muchas veces a David se le ve como alguien tocando el arpa, ¿verdad? El David de Miguel Ángel, ¿verdad? El David artístico, el David el adorador, y realmente sí era un adorador David. Amén. Pero David era un hombre, o sea, desde niño, desde joven, fue un hombre que caminaba en la voluntad de Dios. No importa cuál fuera, él hacía la voluntad de Dios. Sí, David, si Dios lo mandaba, él tenía tal confianza que enfrentó un gigante, y hablamos de eso el domingo. Ese era David. A mí me llamó la atención, de verdad. Este mensaje Dios me lo dio porque me invitaron a predicar el Día del Padre en Canadá. Y me llamó la atención el final del pasaje que yo les decía el domingo. ¿Cómo nosotros? Yo no lo había oído. No sé si usted ha oído un mensaje hablando de David trayendo la cabeza de Goliat desde Soco hasta Jerusalén. 30 kilómetros, hermana Claudia. 30 kilómetros caminando. ¿Usted se imagina que esa cabeza estaba chorreando sangre? Es que no era una cosa así muy bonita, era una cosa así sanguinaria, terrible. ¿Se imagina encontrar a alguien en la calle, usted cargando una cabeza? Seguro que usted no va a pensar que este es el que canta los coros en la iglesia, ¿verdad? Pero ese es el David. David corrió hacia Goliat, le cortó la cabeza y fue y la tomó, y tomó las armas, y las armas las dejó en la tienda. Se recuerda que la espada de Goliat después le sirvió a David. Pero David deja las armas en la tienda, dice la Biblia, y luego comienza a caminar hacia Jerusalén. Y yo miro la distancia de Soco, el lugar donde se libró esta batalla, y son 30 kilómetros. Y David viene caminando, hermano. De verdad, daba miedo David. Alguien quería exponer la derrota de su enemigo delante del pueblo, porque el pueblo estaba temeroso, y él les estaba diciendo: confiar en Dios sí funciona. Amén. No estaba alardeando de él, no estaba buscando adulación para él. Él estaba diciéndole a todos, dándoles testimonio que Dios era poderoso y que podía hacer de un muchacho un matagigantes. Y a mí me llama la atención, porque yo creo que los jóvenes de este lugar y los padres de este lugar estamos creando hijos matagigantes. Oh. O sea, que no le tienen miedo a los desafíos, no importa el tamaño que tengan. Y no solo los jóvenes, nosotros también.
Porque cuando David muestra esto, y estas son las hazañas que nosotros debemos manifestar y testificar. Y por eso nosotros, y lo decía Anferni el domingo, y lo hemos oído del pastor Josué, y lo hemos oído de la pastora Esmeralda, y el pastor los que pasan a predicar aquí. Este lugar realmente no está mal, podríamos quedarnos aquí tranquilos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hacer otro nivel? Porque esto realmente es una hazaña. Y la Biblia dice, en tu nombre haremos proezas. Es una proeza. ¿Por qué es una proeza? Porque no está en nuestros bolsillos, porque no tenemos una manera natural de hacerlo. Entonces se convierte en un gigante, en algo extraordinario, en algo sobrenatural. Y cuando nosotros lo logremos, va a ser como dar testimonio, hermano, como ir caminando 30 kilómetros con la cabeza del gigante, y les vamos a decir a cada familia que entre a este lugar: sí se puede. Sí se puede confiar en Dios, sí se puede edificar cuando confiamos en Dios. Y lo que Dios hizo en esta casa, lo puede hacer en tu casa, lo puede hacer en tu familia, lo puede hacer con tus hijos. Eso es cargar la cabeza del gigante, es inspirador para nosotros. Y David inspiró a todo el pueblo, que aquel pueblo que temblaba cambió, hermano, de ser un pueblo temeroso que se escondía a un pueblo que perseguía. Porque todos salieron y persiguieron. Amén. Y no solo estaban ahí los valientes, David era el ejército, el pueblo. Todavía no había reclutado a esa gente David. Después nosotros conocemos ahí en Adulán aquellos más de 400 hombres que siguieron a David, que fueron transformados de ser hombres enlutados. Yo me imagino el mensaje de David. Yo no sé si todavía guardaba la cabeza de Goliat. Y cuando esos hombres llegaban ahí lloriqueando, quejándose con sus deudas y con sus depresiones, y quejándose de su mujer y de sus... Ninguno aquí. David les enseñaba la cabeza de Goliat y les decía: esto se puede hacer si se confía en Dios. Esto se puede hacer si se confía en Dios. Y la gente que estaba ahí lloriqueando y la gente que estaba ahí deprimida se convirtieron en los valientes de David. Y después fueron hombres igual que David, de valientes. Incluso llegó el momento en que David iba envejeciendo y ellos estaban peleando contra gigantes y quitaban a David: déjamelo a mí. Se volvieron ellos mata gigantes. Eso es lo que la iglesia necesita: levantar una generación mata gigantes. Sí se puede. Yo no sé cuántos se emocionaron el domingo a mediodía cuando el caballo porque mataron un gigante esos muchachos. Porque aunque yo sé que usted, nadie mira fútbol y todas esas cosas carnales, pero yo por casualidad en el camino a Santiago Atitlán pasé a comer a un lugar por casualidad. Pasaban el partido y como guatemaltecos, todo el mundo ahí, nadie se conocía, y el penal y todos te abrazaban. Ay, ese no lo conozco. Pero ¿qué es el mensaje que ellos te transmiten? Que sí se puede. Que sí se puede, era imposible. Yo oí un comentario, perdónenme que me meta esto, pero vale la pena hablarlo. Yo oí un comentario de un periodista de Canadá antes del partido. Dijo: por lo menos 10 se van a llevar los guatemaltecos. 10-0, lo menos. No tienen estrellas, no tienen estrategia, son malos, les vamos a ganar. Y también lo oí porque es gente muy consciente pidiendo disculpas, diciendo: realmente me equivoqué. Pero ese momentito de gozo debe ser más que una cosa deportiva. Y porque yo vi mujeres que tal vez ni saben nada de fútbol saltando ahí solo porque si era Guatemala. Mi esposa no estaba saltando, me estaba grabando cuando me di cuenta. Pero no va a publicar eso. Pero ¿qué le quiero decir? Esto te inspira a decir que el débil le puede ganar al fuerte. Entonces quiero ponerlos ahí en Adulán. En su momento voy a predicar de Adulán. Pero ¿cómo David transformó a esta gente tan rápido? Lemuel, ¿cómo los cambia? Él se para delante de ellos y ellos están ahí deprimidos, quejándose. Y David: hey, cállense, ya no se quejen, solo confíen en Dios. Si ustedes confían en Dios, pueden matar gigantes como yo maté al gigante. Pueden salir de sus deudas, pueden transformar su matrimonio, pueden restaurar y levantar a sus hijos. Si ustedes creen y confían en Dios, sus vidas van a cambiar. Y realmente cambiaron. ¿Qué fue lo que les cambió? Les cambió un chip. Les cambió sus ideas, su mente. Porque fue muy pronto el tiempo en Adulán para que ellos salieran de depresión, salieran de queja, salieran de deudas
y se convirtieran en los valientes de David. Salieron de ser perseguidos a ser perseguidores. Y es lo que nosotros debemos de aprender, porque eso es lo que te deja esta batalla. Que los que eran perseguidos y temblaban y se escondían detrás del rey, el rey gigante, Saúl era gigante, pero temblaba. Dígale al que está a la opción, no te escondas detrás de los temblorosos. ¿Y cómo los cambió? ¿Para qué os salieron? Y hermano, que no escape nadie. Amén, ese es David el que yo quiero hablar estos días. Hay un pasaje en 1 Samuel capítulo número 30. Es un pasaje muy, muy, muy difícil en la vida de David. No sé si es el más difícil o uno de los más difíciles que le tocó enfrentar. Porque David salió con sus hombres, con sus valientes, salieron a pelear y a conquistar. Pero mientras ellos peleaban, llegaron los amalecitas y atacaron su pueblo, atacaron a su gente. Y se llevaron a sus mujeres. Bueno, literalmente con David sí se puede aplicar eso, porque se llevaron a las dos. Se llevaron a sus hijos. Y cuando esta gente regresaron, lo que encontraron fueron cenizas. Lo que encontraron fueron sus casas que humeaban y no había nadie. No estaban su mujer, no estaban sus hijos. Lo primero que estos hombres hicieron fue ponerse a llorar. Y usted se imagina a estos hombres sanguinarios. Estos hombres eran, no sé, eran como caiviles, algo así. Eran fuerzas especiales. Yo no sé si le ha visto la cara a un caivil. Si no se tiene que reír, no se ríe. Si no tiene que dormir, no duerme. Sí, estos los forman con un carácter para que nunca retrocedan. Quizás alguno de ustedes me ayuda con la frase de los caiviles. Yo la vida no se me queda. Pero tienen un lema, no vuelven atrás. Y estos son de esos, los valientes. Pero ahora sin su familia, sin sus hijos, están llorando. Porque hay un momento en que pierdes cosas y se ponen a llorar. Voy a adelantar ahí algunos versículos, voy a ir leyendo. Amén. Versículo número 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siglag, y habían asolado Siglag, le habían prendido fuego. Sí, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, lloraron. Amén. Dice Eclesiastés, hermano, que hay un tiempo para llorar. Amén. Estos hombres valientes, muchos de los hombres que estamos aquí, crecimos en una cultura donde los hombres les era prohibido llorar. Yo vine a la iglesia, de verdad, vine a la iglesia y se me quebraba el corazón, pero estaba tan seco de lágrimas. Yo me quebraba siempre, pero no podía llorar. Y no sabía yo que esto había sido una atadura que desde niño yo traía. Pero hay un momento, hermano, en que tú, hermano, no puedes detener tu llanto. Y estos hombres tan valientes, estos hombres tan fuertes, estos hombres tan sanguinarios, porque ellos, hermano, hay una de las historias de los valientes de David, que hay un solo hombre que con una espada mata a 800 hombres. Es tanto, hermano, que de tanto matar hombres que la espada se le pega en la mano. ¿Se imagina? Se le encarnó prácticamente en la mano. O sea, ahora imagínese ese hombre matando gente. Amén. Si hay gente que mira la aguja de la jeringa, hombres, y se desmaya. Es verdad. Pero este hombre, imagínense todos esos. Ahora todos están llorando. Y esto nos da también una enseñanza, lo importante que es llorar. Abraham lloró delante de la tumba de Sara. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Dice, hay varios personajes. José lloró
el rey Ezequías allá en el capítulo 20, cuando llega Isaías a darle la profecía que ordene su casa porque se va a morir, lloró. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. ¿Cuántos lo recuerdan? El apóstol Pablo lloró. Es que dice la Biblia, hay tiempo de llorar, pero diga conmigo, hay tiempo y hay formas. Hay tiempo y hay formas. Yo en el 2016 posiblemente ha sido el año en que yo más he llorado. Y se lo pedí a Dios, porque yo era tan difícil que pudiera llorar de verdad como se debe llorar. Y yo recibí la noticia del fallecimiento de mi hermano a las 6 de la mañana en el carro, porque estaba organizando una cruzada, y me paré ahí, pegué un grito tan fuerte que salía de todo mi corazón, no podía detenerlo. Y le dije, Señor, porque yo sabía que cómo me costaba llorar. Y le dije, Señor, dame, Señor, las fuerzas para llorar a mi hermano. Y lo lloré 6 meses. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y estaba orando en mi devocional, estaba orando, y cuando sentía yo era un llanto. Y no creo que era un llanto suave, era un llanto que a veces despertaba a mi familia. Pero no era un llanto sin esperanza, era un llanto con esperanza, porque los cristianos lloramos con esperanza, lloramos la ausencia de alguien, pero sabemos que luego lo vamos a encontrar. Yo recuerdo de niño, cuando nosotros íbamos a dejar a mi papá al aeropuerto o a algún familiar, ese aeropuerto era tan fuerte el sentimiento, y uno lloraba de que se iba a separar, pero uno lloraba con la esperanza que un día los iba a volver a ver. Entonces ese es el llanto de esperanza. Llora uno, pero no llora como sin esperanza, sino llora uno con esperanza. Entonces llorar, hermano, no es malo. Y estos hombres lloraban, amén, con esa fuerza, ¿sí? Y el problema que comenzó a suceder con ellos es que ellos se comenzaron a amargar. Dígale al que está al lado suyo, no te amargues. Amén. Diga, no te amargues. Dice la palabra, verso 2, habla de lo que se habían llevado cautivas a las mujeres y por donde se habían ido. Y luego dice el verso 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Verso 5 dice, las 2 mujeres de David, y habla de Ahinoam y Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de que también eran cautivas. Verso 6, perdón. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Tú puedes llorar y debes de llorar, pero no te debes de amargar. Todos se amargaron, los valientes se amargaron y hablaban de apedrear a David, pero David, dice la Biblia, se fortalecía en el Señor, se fortalecía en Jehová. Usted se imagina a esos hombres, más de 400 hombres hablando, bueno, apedrémoslo, este tiene la culpa, este nos sacó, siempre nos sacaba y nos regresaba, pero él nos regresó, y cuando regresamos, él es el culpable, y lo señalaban. Y David tenía su propio dolor. Se habían llevado sus mujeres, se habían llevado sus hijos, él estaba también en su dolor, pero David no se amargó, sino se fortaleció. Mucha gente en la iglesia no logra salir, hermano, de momentos. Y no estoy hablando de cuando tú veniste, estoy hablando de tu caminar en Cristo, y no logra salir de experiencias que ha tenido en su caminar en Cristo, con otros hermanos, con el pastor, con el matrimonio. Tienes que salir de ahí, lejos de amargarte. Tienes que fortalecerte en el Señor. La amargura, hermano, como dice la palabra de Dios en Hebreos, hizo que Esaú,
Hebreos capítulo 12. Dice, verso 15, dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ha conocido gente usted que le gusta hablar de otra gente? ¿Sí? Y contamina literalmente. ¿Sabe cuál es el diagnóstico de esa gente? Está amargado. Le amarga. No disfruta el éxito del hermano. No disfruta lo bien que le va a su familiar. No disfruta que un hermano de la misma sangre le esté pasando bien, tenga ascensos en su trabajo. No lo disfruta. No disfruta que su hermano tenga una casa grande. No disfruta el carro de agencia que su hermano tiene, porque tiene amargura en su corazón. Y ojo que la Biblia dice: dejemos de encontrar la gracia de Dios como Esaú. Pero la amargura tiene una solución. Diga conmigo, tiene una solución. En Éxodo capítulo número 15, la Biblia dice que el pueblo de Israel venía, hermano, victorioso. Dios había abierto el mar, habían caminado en seco, vieron la derrota de los egipcios, habían visto a Dios. Yo no sé cuántos han visto a Dios aquí. Bueno, respóndame por favor. Estoy con la gente más alegre, más entusiasmada de esta congregación, la gente del martes. ¿Cuántos han visto a Dios en su vida? ¿Cuántos han visto milagros en su vida? Los hemos visto, hermano. Los hemos visto continuamente, los hemos vivido. Somos un milagro. Aquí hay un milagro, aquí hay otro milagro. Amén. Diagnósticos de muerte, diagnósticos de vida. Amén. Somos milagros, nos alegramos. Todos nosotros. Ellos venían de ver a Dios y la gente rápido olvida, porque, hermano, esto no quiere decir que tuviste un gran milagro y las pruebas ya no van a venir. Si la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo no puedo garantizarle a nadie: venga los martes, venga los domingos, métase con Dios y ya no va a pasar pruebas. Es como que yo le diga a un niño: entre a mi colegio y aquí lo voy a sacar de una vez cada año hasta que llegue y se gradúe. No, va a tener exámenes, va a tener pruebas, va a tener exámenes parciales, va a tener exámenes finales, va a tener promociones. Pero si no logra ganar los exámenes, no va a ser promocionado. Y mire, esto es tan bueno, porque a mí me contaron. Muchos perdían sus clases o perdían grados y: no, es que esa maestra no me quería. No, no estudiaste, cabezón. No, es que me llevaba mal. Y uno hasta convencía a su mamá. Me contaron, hermano. Entonces, la gente, cuando no pasa sus pruebas, siempre busca a quién culpar. Siempre busca a quién culpar. Y esto amarga a las personas. Entonces ellos salen en el capítulo 15 de Génesis. Vienen, hermano, pero de repente 3 días y no hay agua. Y de repente encuentran las aguas de Mara y miran, hermano, y van corriendo. Y cuando agarran el agua, es amarga. Es amarga. Y comienzan a murmurar en contra de Moisés. Hermano, acaban de ver la mano de Dios. Acaban de ver a los egipcios derrotados. Acaban de cruzar el mar y ya están murmurando. Esto es como le dijera esto para que usted me entienda, que lo actualicemos. Esto es como salir de las aguas del bautismo, porque la Biblia dice que ellos fueron bautizados, todos ellos fueron bautizados en Moisés en el mar. Se habían bautizado. ¿Cuántos ya se bautizaron aquí? Y los que no, se escriben con el pastor Josué. Se habían bautizado. El bautismo, ¿sabe qué significa? Muerte. Sepultar la vida vieja, salir a una vida nueva. Salieron a la vida nueva, pero después pasaron una prueba. Y, hermano, busquemos quién nos las debe, busquemos quién nos las paga. Lejos de seguir confiando en Dios, comenzaron a señalar. Pero gloria a Dios que esta iglesia no tiene gente así, porque esta iglesia tiene gente madura, gente de carácter. Amén. Y entonces encuentran las aguas amargas y comienzan a murmurar contra Moisés. Y entonces Moisés consulta al Señor. Esas aguas eran las aguas de Mara. Amén. Yo entiendo eso de Mara, porque la Mara es producto de la amargura.
producto del dolor, es producto del resentimiento. Una generación que pasó la guerra, una generación de huérfanos, heridos, golpeados, de uno, de otro lado. Surge una generación amargada. Y esa generación amargada es una generación violenta. ¿Están aquí o no están aquí? Pero entonces llegan a las aguas de Mara. Y cuando llegan a las aguas de Mara, estamos hablando de esto porque el pueblo que iba con David se amargó. Y entonces cuando llegan a las aguas de Mara y murmuran contra Moisés, Moisés consulta a Jehová. Y Jehová le muestra un árbol y le dice que lo corte y que lo ponga en el agua. Y cuando pone el árbol en el agua, hermano, las aguas se endulzan. Porque cuando tú pones la cruz en tu vida, cuando pones tu vida en la cruz, tú sabes que lo que Jesús hizo por ti merece que cualquier vida se endulce. Se merece que tú salgas, hermano, de la amargura a una vida nueva. Merece que tú le des lugar al Espíritu Santo para que cambie tu vida. Tú tienes que llevar tu vida a la cruz, tienes que llevar la cruz a tu vida para que entiendas que el sufrimiento de Jesús fue para que tú tengas una nueva vida, no una vida amargada. Para que tu cara cambie, para que tu forma de servir al Señor cambie, para que tu forma de ver la vida en adelante cambie. Y entonces las aguas cambian, ese pueblo pues... Todos conocemos la historia, pero en ese momento el Señor da esta revelación a Moisés y nos da esta revelación a nosotros. Voy a decirte algo, hermano, si te abusaron, hermano, lleva ese abuso a la cruz. Si te traicionaron, si te estafaron, si te dieron la espalda, si no te pagaron como debían pagarte, lleva esa amargura a la cruz. Dice la Biblia que Él fue molido por nuestros pecados y herido por nuestras iniquidades. Él ya pagó por esa amargura. El llanto no es para siempre. El llanto es un momento también, no es para siempre. Dice la Biblia que por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Tiene que salir de eso. Todos, hermano, tenemos una historia. No creo usted, no esté pensando, al pastor está hablando porque no le pasó lo mismo que a mí. Usted no sabe qué me pasó a mí. Usted no sabe todo lo que le sucede a un niño, a un joven o a un adolescente. Sin el Señor no estuviéramos aquí. Pero podemos dejar de perder el tiempo en amargura, en resentimiento, en dolor y convertirnos en valientes. Y una de las cosas importantes de este grupo, de este equipo de David, o principalmente de David, es que consultó a Dios. Amén. Mire, hay un momento. El otro día hablamos con la pastora y ellos con el pastor Frank están sacando una maestría y hicieron varios test a los hermanos. ¿Te hicieron el test, va José? Josué. Hicieron el test, pero cada uno hacía su test y entregaba su hoja. La esposa su test le entregaba al esposo, no lleva nombre. Pero ella me hizo el test a mí. Y las preguntas de ese test, ¿se volvería a casar con la misma? No, por supuesto que sí. Más ella me está haciendo no, 100%. Yo me casaría con Evelyn 1000 veces, de verdad. Como dice la canción, en 1000 vidas. Es el amor de mi vida. Pero hablamos y yo le digo, ¿y en serio? ¿Y tú? Y el test nosotros era más abierto, ¿verdad? Entonces dice, bueno, quizás nuestros primeros años, y ya estamos en el Señor, fueron duros. Quizás ahí hubiéramos tomado decisiones diferentes, pero al final nos hicieron fuertes. Entonces llega un momento como matrimonio que tú vas madurando y te sientas, dices, esta mujer es con la que voy a vivir el resto de mi vida. Este hombre es con el que voy a vivir el resto de mi vida. Esta es la voluntad de Dios. Entonces me tengo que poner de acuerdo con él. ¿Sabes qué? Él es mi compañera de viaje. Por ejemplo, el día domingo yo salgo de aquí, Evelyn va a la par, nuestro viaje a Santiago de Titlán. Vamos a ponernos de acuerdo pues, porque son 2 horas y media juntos en el mismo carro. Entonces vamos a tener un viaje juntos. ¿Qué crees? Pasamos comprando agüita, algunas manías, cosas. Y por favor no te durmas. Pero igual es el matrimonio. Ponte de acuerdo porque es tu compañera de viaje. ¿Cómo nos vamos a llevar? Y esto obviamente se trata de no de jalar, se trata de ceder.
que te gusta y que te gusta a ti, o que yo estoy dispuesto a dar. Amén. ¿Están aquí o no están aquí? Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces nuestros mayores dolores, nuestras mayores amarguras se dan con las personas más cercanas que tenemos. Pero ya madurando en el Señor y llevando esto a la cruz, tenemos que ser libres de eso en el nombre de Jesús. Es que en el año 2005, se te olvidó venir a traerme y te fuiste a la iglesia. Ya borre eso, hermano. Una, las cosas viejas pasaron. Dos, nuevas son las misericordias cada mañana. Tú eres mi compañera, tú eres mi compañero. Ok, pasemos bien ese viaje. ¿Están aquí o no están aquí? Bueno, motíveme, daré un aplauso al Señor. No necesito ese aplauso, pero veo que algunos necesitan despertar. Entonces, los puntos importantes, porque ellos lloraron, se amargaron. David no se amargó, David consultó al Señor. Y David dice en el verso 8, David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Ya cuando Dios te dijo, hermano, camina. Ya cuando hablaste con Dios, ya cuando consultaste con Dios, ya no venga, Pastor Josué, quiero que me confirme algo que Dios me dijo. ¿Por qué? Si Dios ya te lo dijo. El pastor está ungido, el pastor es alguien que busca al Señor. Y puede ser que te dé una palabra, pero Él va a confirmar eso. Pero si Dios ya te habló algo, ya tú tienes que caminar con eso, hermano. Entonces David consulta y le dice: Señor, buenísimo, ¿verdad? Porque primero se fortaleció en el Señor, no se amargó. Después consulta al Señor: Señor, nos vas a dar la victoria. Hermano, se llevaron a tu mujer, se llevaron a tus hijos. Pareciera que no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de orar. Debemos de salir corriendo tras de ellos. No, cálmate. Tienes que consultar al Señor. Me ofrecieron otro trabajo, hermano, se ve bonito. Consulta al Señor. Consúltalo. Entonces David consulta, dice: los perseguiré. Y el Señor le dice: sí, persíguelos. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y ciertamente librarás a los cautivos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Aquí hay una cosa, y esto lo va a leer usted, porque yo sé que usted se queda con inquietudes y dice: no, yo voy a ir a leer ese capítulo a mi casa completo. Aquí se quedan 400, se quedan 200, perdón, y 400 siguen. La historia, David los recupera. David llega a cierto lugar y los observa, hermano. Y esta parte, estos están de fiesta, estos están, perdón la palabra que voy a usar, chupando. Están embriagándose y traigan a la mujer de David y camina. Imagínese a David, hermano, el que va a la cabeza de Goliat, viendo que están viendo a su mujer estos bandidos. Y dice la Biblia, y en muchos lugares dice que David se enojó con el Hades. David se enojó con el diablo. David sabía que aparte, en este tiempo era una guerra física, pero antes de física era una guerra espiritual. Y la iglesia va a conquistar sus victorias si primero hace una guerra espiritual. Y gloria a Dios, porque esta iglesia, yo veía ahí en las cámaras de la iglesia cuando estaban en la vigilia, y sé que somos una iglesia de guerra y somos una iglesia de victoria y sabemos guerrear, y antes de cualquier cosa ganamos las batallas donde las debemos de ganar, donde somos fuertes, donde somos poderosos. No te enojes con tu familia, no te enojes con el vecino, enójate con el diablo y repréndelo en el nombre de Jesús. Y maltrátalo, pero no uses malas palabras. No hacer que tú peques también. Pero Efesios capítulo 6, versículo 10, 11 y 12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es, hermano amado, lo decía el domingo, David va a pelear contra Goliat. Goliat lo maldice por sus dioses. Y David, lejos de opacarse, porque el gigante lo tuvo en poco, la gente te va a tener en poco. Hay gente que te va a decir: es que usted no está calificado, usted no es la... No, hermano, tranquilo, Dios está contigo, tú estás calificado. Y David dice, hermano, que lejos de opacarse
y de ponerse ahí tímido, David le dice: no, tú no me vas a matar a mí, yo te voy a matar a ti. Voy a cortar tu cabeza, justo lo que hizo, y voy a dar la carne tuya y la de los filisteos a las aves del cielo. Justo lo que pasó. Eso es guerra espiritual. Esa es autoridad espiritual. Hay otra cosa ahí en esa batalla de David, cuando mi énfasis el domingo es: ¿de quién es hijo ese? Y te tiene que motivar a formar a tus hijos como debe de ser, a darles el tiempo, a darles la prioridad, a darles tu tiempo en oración, a darles tu tiempo de calidad, a hacer cosas juntos. Debes de darle esa calidad, a orar, a hacer cosas espirituales, pero también cosas que los acerquen. Amén, están aquí. Hermana, agarra a tu hija, ponte a cocinar, enséñale, salgan, vayan a vitrinear. Eso hacíamos nosotros. Mi generación no tenía para comprar nada en las tiendas, entonces íbamos a vitrinear. ¿Va, Esmeralda? No, Esmeralda traía unas grandes bolsas de la Sexta y del Guarda. Esa es mi generación, vitrineábamos, no comprábamos. Y eso ya era bonito. Pero hacíamos cosas juntos. Haga cosas. Hermano varón, salga con su hijo, háblele a su hijo, enséñale cosas. Amén. Hoy, un amén, si eran más. Digo esto, hermano, porque es bien importante esa relación. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos enseña a nosotros, y voy a ir cerrando, que lo primero que estos hombres hicieron cuando vieron el dolor, el momento difícil, lloraron. Y yo le digo: hay que llorar, pero hay que llorar con esperanza. Hay que llorar creyendo. Hay que llorar porque hay cosas que duelen. Y a veces hay que llorar para no amargarte, para no reprimir nada. Hay que llorar, hay que llorar. Pero luego hay que consultar a Jehová. Es lo que hizo David. Se fortaleció en el Señor. ¿Sí? Aquellos hablaban de apedrearlo, se habían amargado, y David consultó a Dios. Señor, ¿los entregarás? Sí, persíguelos. Y cuando David los vio, cuando David vio que estos estaban ahí celebrando, haciendo fiesta, versos 16 al 20, no, dijo David: vamos pues, ya Dios lo dijo. Y solos se escaparon, creo que fueron, si alguien está ahí en la lectura, no sé, fueron 40 hombres en camello, jóvenes. De ahí todos murieron. Sí, acabó con todo David. Y recobró todo. Y aquí voy al punto: cuando ellos se dividen y van 400 y 200 van cansados, porque a veces el liderazgo tiene esas cosas. ¿Cómo es posible? Yo me recuerdo cuando Josué vino. Y Josué fue alguien muy, muy acelerado. Aparte venía en moto. Pero Josué vino a la iglesia y se fue. Ya como en los 2 años ya era pastor. Eso no lo hago yo, esto lo hace el Señor. Y fue fundamental en el tiempo de la construcción y todo. Pero los otros que estaban ahí, algunos, ya no existen, tranquilos, no mire a nadie. ¿Y por qué? Y ahí sí que como el Señor le dijo a Pedro, porque Juan se le recostaba, ¿verdad? Y el Señor, ¿y a ti qué? Hay gente que va a pasar eso. Pero entonces estos hombres, los 400, cuando ganaron la batalla, cuando traían el botín y encontraron a los otros, dijeron: no es justo, dijeron, que estos que no fueron tengan los mismos porcentajes del botín. Y David estableció una ley, que fueras o no fueras, todo iba a ser equitativo. Y se quedó por ley en Israel. Pero vamos, que estos habían sufrido, estos habían llorado, estos se habían amargado, estos les habían quitado cosas. ¿Las recuperaron? Tenían también que poner juicio contra los otros o establecer algún tipo de justicia. Hermanos, dale gloria a Dios. Hoy avanza uno, mañana avanzas tú. Hoy uno es prosperado, mañana eres prosperado tú.
Dios no hace excepción de personas, pero cada uno, Dios tiene un tiempo para bendecirlo. Dios tiene un tiempo para usarlo. ¿Están aquí o no están aquí? Y lo recuperan todo. Y ahí voy a terminar, porque hay un punto bien importante, y creo que eso es lo que tú vas a recuperar. Y dice verso 18: y libró David a todos, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Diga conmigo todo. Yo no sé qué cosas tú has perdido, pero estos puntos que di, la amargura y todo, es porque Dios quiere que tú los recuperes todo. Dios puede hacer 2 cosas, ¿verdad? Una, puede devolverte lo que te quitaron, o puede darte algo mejor de lo que te quitaron. Amén. ¿Cuáles son los puntos? Llora con esperanza. No te amargues, por favor. No te amargues. Algunas personas por la amargura se enferman físicamente. La amargura del espíritu, hermano, daña a las personas físicamente. Yo he visto personas enfermas hasta de cáncer y sanar en el momento que perdonan a alguien. Sí, no te amargues. Amén. Gózate con la bendición de tu hermano. Toca el que está al ocio y dígale: hermano, si a ti te va bien, yo me voy a gozar. Amén. Dígale: tu éxito es mi éxito, tu dolor es mi dolor. Amén. Yo me voy a alegrar si a ti te va bien. ¿Estás dispuesto a pelear por esto? Esta es una pelea. Eso es algo que no todos lo tenemos. Esto es algo que hay que irlo construyendo nosotros. Amén. Y la promesa de este pasaje es que David recuperó todo. No le faltó cosa grande ni cosa chica. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Vamos a estirarnos un poquito. Levantate, David, hombre. Aleluya. Diga conmigo: toda amargura se va de mi vida. Todo dolor, resentimiento, falta de perdón se va de mi vida. Llevo mi corazón y mi vida a la cruz, y traigo la cruz a mi vida, en el nombre de Jesús. Ahí levante sus manos. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Señor, todas aquellas cosas que nosotros hayamos perdido, nosotros creemos, Señor, si caminamos como se debe caminar, las vamos a recuperar. Vamos a recuperar la salud, vamos a recuperar la familia, vamos a recuperar, Señor, la unidad, vamos a recuperar los bienes, vamos a recuperarlo todo. No nos va a faltar cosa grande ni chica. Todo lo vamos a recuperar. Tu palabra dice que viniste a darnos vida y vida en abundancia. Tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, y que prosperes así como prospera tu alma. Hermano, no abras tus ojos. Quizás mañana, cuando te levantes temprano, vas a recordar un poco de esto. Y yo te digo, si estás llorando o si has llorado, llora con esperanza. No reprimas tu corazón porque te puedes enfermar. Si tienes que llorar, cuando tienes que llorar, llora. Hay cosas que duelen, hay que llorarlas, pero no hay que llorarlas sin esperanza. Hay que llorarlas creyendo siempre que Dios no se equivoca, y que si en algo el enemigo se metió, Dios lo va a sacar de ahí, en el nombre de Jesús. Examina tu corazón. Examina tu corazón. A veces hemos tenido malas experiencias en nuestra familia, con un padre, con una madre, o nosotros mismos hemos sido la mala experiencia de un hijo. Pidámosle perdón a Dios.
Pidámosle perdón al Señor en el nombre de Jesús. Si hay algún tipo de resentimiento, falta de perdón y está trayendo amargura a nuestra vida, traigámoslo a la cruz en el nombre de Jesús y digámosle: Señor, yo no puedo con esto. Él dice que el acta de decretos que nos era contraria, y esos son decretos contrarios, el Señor los clavó en la cruz. Agreguémosle otros, digámosle: Señor, esto está en mi corazón y lo quiero clavar ahí, lo quiero dejar ahí. Señor, quiero perdonar a mi papá, quiero perdonar a mi mamá, quiero perdonar a mi esposo, quiero perdonar a mi esposa, o quiero perdonar al padre de mis hijos, o quiero perdonar a la madre de mis hijos, o quiero perdonar, Padre bendito, a mis padres, o quiero perdonar a mis hijos su desobediencia, qué sé yo, su rebeldía. No abras tus ojos. Quiero sacar la amargura, el resentimiento, quiero sacar el dolor, quiero sacar el daño que los seres humanos han buscado hacer en mi vida. Y cuando yo los veo, Señor, no siento paz, no me siento bien, pero quiero sacar cualquier cosa que esté, Señor, estorbando, Señor, mi corazón, estorbando mi vida. Y quiero traerla a la cruz, quiero clavarla ahí, quiero dejarla ahí. Sé, Padre, que esto no es un sentimiento, que esto es una decisión. Y quiero decidir por esto. Y quiero desatarme de la falta de perdón. Y quiero desatarme del resentimiento. Y quiero desatarme de la amargura. Ayúdame, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, si hay personas en mi entorno que por el daño que les hice o el daño que me hicieron, Señor, nos vemos como enemigos, ni siquiera nos hablamos. Yo te pido que ese espíritu inmundo salga de mi vida y salga de esas relaciones en el nombre de Jesús. Y que me des la fuerza, Señor, para ser intencional en buscar, Señor, la restauración de esas relaciones en el nombre de Jesús. Tal vez no me puedo llevar con esa persona como fue antes, pero voy a sacar cualquier división en el nombre de Jesús, porque Satanás no tiene parte ni memoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que el enemigo se robó, todo lo que se llevó, lo vamos a recuperar. Y no va a quedar cosa alguna, ni grande ni chica. Todo lo vamos a recuperar. Ahí con tus manos en alto, hermano, ahí con tus manos en alto, di: todo lo vamos a recuperar. Todo lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque mi vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. Y cuando yo no puedo con algo, Jesús sí puede, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por pelear mis batallas y por ganarlas. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza te lo damos a ti hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.